Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, Salud y Bienestar, en su temporada número 21. Como siempre, agradecido a todos ustedes por seguirnos semana tras semana, mes tras mes, año tras año. 21 años, 20 temporadas de este programa que va a seguir para adelante, y siempre también agradecido a la gente que nos acompaña, los auspiciantes de este programa de medicina basada en evidencia. Y si hablamos del Día Mundial del Cáncer de Próstata, esta enfermedad que afecta aproximadamente a 1,5 millones de personas, de hombres en el mundo, es el segundo cáncer más frecuente del hombre luego del cáncer de pulmón, y que en la República Argentina aproximadamente hay entre 11.000 y 13.000 nuevos diagnósticos por año. Sin duda alguna, es una de las terapias que más ha evolucionado con respecto al diagnóstico precoz también, y también a las terapias, métodos de diagnóstico, nuevas terapias, y genera una nueva perspectiva, un nuevo paradigma en cuanto al tratamiento de esta patología. Para hablar de cáncer de próstata, nuevos diagnósticos y terapias focales, estamos en comunicación acá por vía Zoom con el doctor Maximiliano López Silva, y esta es el contacto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué elegancia! Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, Gracias. acá en este día, la verdad, tan importante para la concientización de todo lo que es cáncer de próstata y salud masculina, que los hombres normalmente sí no le dan tanta importancia a veces, muchas veces empujados por sus mujeres. Es verdad. Y es algo en lo que hay que seguir haciendo hincapié día a día. Es verdad lo que decís, ¿no? Porque a veces decíamos que parece que el hombre va al urólogo empujado por la mujer como si fuese al pediatra. Es decir, contale al doctor lo que tenés, y los hombres son bastante reticentes a ir. Sí, pero sin duda a través del tiempo y de a poco el hombre va tomando conciencia, y creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de los urólogos a nivel mundial, sabiendo que a determinada edad hay que hacer un control urológico. Acá viene un tema importante, que vos estás enfocado en la terapia, en el cáncer de próstata y en toda la especialidad. ¿A partir de qué edad el hombre debería empezar a controlarse su próstata? Bien, normalmente si no tenemos ningún antecedente familiar desde el punto de vista básicamente cáncer de próstata y cáncer de mama, porque hay que resaltar que el cáncer de mama es la enfermedad análoga al cáncer de próstata en la mujer. En general, las alteraciones genéticas que tenemos en el cáncer de próstata también se encuentran en el cáncer de mama. Entonces, si no hubiera antecedentes fuertes, digamos familiares, de cáncer de próstata o cáncer de mama, empezar a controlarse a partir de los 50 años. Si hubiera antecedentes en la familia de cáncer de próstata o de cáncer de mama, la recomendación es los controles hacerlos en principio 5 años antes, o sea, a partir de los 45 años. ¿Y no está habiendo un corrimiento en personas menores de esa edad de cáncer de próstata como en tantos otros cánceres? La realidad es que sí se está... No es que no ha descendido la edad por debajo de los 50 años, pero sí lo que ocurría antes era que veíamos el cáncer de próstata en varones a partir de los 60, a pesar de que las recomendaciones eran controlarse a partir de los 50, y hoy lo estamos viendo cada vez más en varones más jóvenes, pero no en edades menores de los 50, pero sí que en la década de los 50, cuando antes era más característico de la década de los 60. Bien. Eso es real. ¿Hay algún indicio por el cual una persona, un adulto mayor de 40 o 50 años, pueda presumir que tiene un cáncer de próstata? ¿Puede haber un sangrado? ¿Puede crecer el tumor muy grande y generarle una incomodidad a nivel pélvico? ¿Puede haber una alteración en el ritmo miccional? ¿Esto puede suceder o puede no suceder? Bien, es muy buena tu observación, y la respuesta es no. El cáncer de próstata es una enfermedad en sus etapas tempranas y por largo tiempo asintomático, o sea que no genera absolutamente nada. Que es necesario controlarlo y detectarlo para tener mejores resultados desde el punto de vista de las terapias, y terapias que generan menores efectos adversos cuando está en sus etapas tempranas. Esto en el siglo XXI ha cambiado notablemente. Antes no pasaba. Antes sí se detectaba el clásico, o cuando el varón orinaba con sangre, o cuando tenía dificultad miccional. Y esto probablemente era una etapa tardía en el cáncer de próstata,
donde muchas veces el tratamiento es un tratamiento menos efectivo o que tiene menos posibilidades de tener éxito. Viste que Hoy sí. en día está claro, Sí, hoy en sí. día está claro que el cáncer de próstata debe evaluarse en momentos tempranos y que es cuando no hay ningún síntoma. Es bastante común escuchar en reuniones de amigos, cuando se juntan los hombres, que dicen, no, yo al urólogo no voy porque el médico clínico me pidió el famoso PSA. Y ya con eso es suficiente. ¿Es suficiente con este estudio de sangre para poder saber si una persona presumiblemente tenga un cáncer de próstata? A ver, es necesario pero no suficiente. Ujú. El PSA, tener valores de PSA bajo, obviamente que transmite tranquilidad porque sí es un buen parámetro de que hay bajo riesgo de cáncer de próstata. A pesar de eso, hay algunos tumores que se presentan con valores bajos de PSA. Ujú. Por eso es importante, más allá de todo lo que pueda saber el clínico, verlo con un especialista, porque a pesar de tener valores bajos de PSA, hay riesgo de tener un tumor. En algún momento puede ser necesario algún estudio complementario más, como una resonancia magnética, por ejemplo, porque no hay que perder de vista que hay que ver la película y no la foto. A Exactamente. veces uno tiene un valor de PSA de 3, que podemos, digamos, para el común de la población es un valor bajo, pero si hace 6 meses tenías 1 y después tenés 3, no es normal a pesar de que tengas un valor normal de PSA. Eso probablemente son cosas que al médico que no es especialista en esto se le pueda escapar, como a mí se me pueden escapar un montón de otras cosas de especialidades que no manejo y que es mejor que lo vea el especialista. ¿Puede haber variabilidad entre un laboratorio y otro? Por ejemplo, voy hoy, me saco sangre, me hago un PSA en laboratorio X y mañana o pasado mañana o dentro de una semana voy a otro laboratorio y me da otro valor. ¿Existe una diferencia, una variabilidad? ¿Eso puede modificarse diariamente o mensualmente en esa cifra? A ver, sí puede haber una variabilidad, pero normalmente ese tipo de variabilidad no se asocia a la patología oncológica, sino que es algo más característico de la patología inflamatoria, o sea, la patología benigna de la próstata, en donde capaz en momentos de más inflamación el PSA sea más alto o momentos de menos inflamación el PSA sea más bajo. En la patología oncológica lo que suele ocurrir, obviamente cada caso hay que analizarlo en detenimiento e individualizado, pero es que sube como una escalera y pide 1, 2, 3, 4. En la patología inflamatoria puede pasar variabilidad Ujú. entre laboratorios o capaz de una semana a otra, que no es tan característico de la patología oncológica. Claro, imaginemos que una persona va a verte y sus estudios están bien, el PSA está normal, te visita al año, pues decís, venga dentro de un año que lo vamos a ver cómo está. Crece ese PSA y ahí ¿qué haces? ¿Comenzás a estudiarlo ya como si tuviese un cáncer de próstata o le pedís un nuevo estudio de sangre para comenzar a estudiarlo? Normalmente, si el paciente está en control, con controles anuales, y el PSA empieza a elevarse, es algo que nos va a llamar la atención. Distinto es aquel paciente que viene de primera vez con un valor aislado, su único laboratorio, la primera vez que se lo hace, donde ahí lo lógico es repetirlo, porque como hablamos previamente puede asociarse a algún grado de inflamación, entonces es mejor repetirlo. Pero Bien. si venimos en un paciente en seguimiento y la curva se eleva, hay que avanzar un poco en la escala de diagnóstico. Bien. ¿Y ahí qué es lo que Totalmente. viene, esa escala de diagnóstico? ¿Qué estudios comenzás a realizarle a la persona y cuándo le pones el sello que esa persona tiene un cáncer de próstata? Bien. El sello del cáncer de próstata es una necesidad tener anatomía patológica Ujú. y para eso hay que hacer una biopsia. Pero antes de la biopsia, para determinar la necesidad de una biopsia, tenemos alternativas. Por ejemplo, paciente que tiene un PSA alto, hoy existen 2 muy buenos estudios por imágenes, que son la resonancia magnética, que muestra características anatómicas muy particulares de la próstata, y otro estudio muy útil en un grupo de pacientes que, por ejemplo, no se pueden hacer resonancia magnética por claustrofobia o por presentar prótesis, que es la microecografía, Ujú. que es una ecografía similar a la ecografía que todos conocemos, pero que tiene 300 veces más resolución. Entonces esto nos permite ver
también aspectos anatómicos más detallados de la próstata. Y esa Si biopsia, hubiera... sí. Perdón. Esa biopsia, ¿se realiza a través del recto o se realiza a través de la zona que está entre el escroto y el ano, o sea, en el periné? Bien, hoy en día la biopsia, la sugerencia es no realizarla más a través del recto. Nosotros ya hace más de 7 años que en el Centro Argentino de Urología hacemos la biopsia por vía transperineal porque reduce prácticamente a cero las complicaciones de tipo infeccioso, que son las complicaciones más temidas a nivel de la biopsia de próstata transrectal. Bien, entonces ustedes pueden, digamos, con la aguja llegar a la zona donde sospechan que está el cáncer de próstata. Una vez diagnosticado este cáncer de próstata, ¿existen otros estudios para poder estadificarlo o ya directamente el paciente es pasible de cirugía o tratamiento? No, a ver, hoy en día uno de los estudios más importantes para determinar que esto sea una enfermedad localizada, que es lo que como bien vos mencionaste que se denomina estadificación, es el PET. Es un estudio mandatario, ¿sí? Prácticamente en todos los pacientes, como para generalizarlo en todos los pacientes al momento de decidir una terapia. Teniendo un PET negativo, que sería que no hubiera enfermedad en otro lado que no sea la próstata, ahí ya estamos pensando en una terapia curativa, o sea, curar la enfermedad. ¿Qué tipo de terapia se utiliza para, entre comillas, decir curar es bastante audaz decir esto en medicina, ¿no? Pero ¿existe la capacidad, la posibilidad de curar un paciente con cáncer de próstata focalizado? Totalmente. Los porcentajes de curación de un tumor de próstata de detección temprana y que esté localizado en la próstata, depende del tipo de tumor, no generalizar, obviamente no todos los pacientes, pero rondan el 80%. Sí, y más allá que comparto lo que vos decís, la palabra curar es fuerte, es lo que se busca en la terapia de cáncer de próstata, lograr la curación. Hoy en día ha aumentado muchísimo la oferta de terapias que existen para tratar el cáncer de próstata, lo cual nos permite ofrecer diferentes alternativas que van desde una terapia focalizada específicamente al tumor, tratando solo el tumor, hasta la radioterapia, en la cual se trata toda la próstata, o la cirugía, que obviamente se saca toda la próstata. Y la terapia esto es muy... Sí, perdóname, te interrumpí. No, yo te interrumpí a vos. ¿Y la terapia focalizada, qué es lo que hace en ese lugar donde está el tumor? La terapia focalizada o terapia focal lo que hace es quemar, ¿sí? Que es la forma más común que se utiliza, que es energía térmica, obviamente en este caso calor, quemar el tumor con un margen de seguridad, o sea, con las áreas circundantes al tumor, dejando preservado el resto de la próstata. Esto tiene la gran ventaja de que reduce notablemente la cantidad de efectos secundarios de los tratamientos prostáticos, por un lado. Por otro lado, tiene buenos porcentajes de curación, similares a los procedimientos radicales, como puede ser la cirugía o la radioterapia, y son procedimientos que son ambulatorios y mucho menos invasivos. Obviamente, no es para todos los pacientes, y la clave está en la detección temprana para poder acceder a este tipo de tratamientos. Por último, el tipo de energía que se utiliza para, entre comillas, quemar ese tumor, ¿es radiofrecuencia o algún otro tipo de energía? Radiofrecuencia en próstata no es muy utilizado por por un aspecto técnico. Sí. Hoy en día lo que más estamos utilizando son dos energías. Una es microondas, ¿sí? Calor, todos conocemos el microondas. Obviamente no es como el microondas de casa, pero el concepto es un equipo que genera microondas y se transmiten a través de una aguja. Y otra de las energías, que es una de las energías más comunes usadas en esto desde hace muchos años, se denomina HIFU, que es un ecógrafo, ¿sí? La misma tecnología que el ecógrafo, pero modificada de forma tal que en vez de producir imágenes, produce calor. Bien, y por último te quería preguntar, en el caso de que haya una progresión local, ¿el paciente puede ser pasible de cirugía radical o ya perdió ese tren? No. Una de las grandes ventajas de la terapia focal es que después de realizarse,
estando, digamos, en el grupo de pacientes que puedan tener una recaída o una recidiva, se puede hacer cualquier cosa, tanto una nueva terapia focal como alguna de las terapias radicales, que es la radioterapia o la cirugía, es una de las grandes ventajas. Bien, excelente. Te agradecemos muchísimo este contacto con Intelexis. Muchísimas gracias. Un placer, que estén bien, hasta luego. Un placer enorme, gracias. Y hablando de oncología, siempre cuando tenemos un diagnóstico, en Argentina aproximadamente por año hay unos 130.000 diagnósticos de cáncer en general, están los pacientes, que somos todos nosotros, como siempre digo, todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo. Y hay un lugar donde, que yo lo conozco de muy pequeño, se llama LALCE, que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que tiene un apoyo importante a todos los pacientes oncológicos de la República Argentina. Para este tema del apoyo que tenemos que tener los pacientes con cáncer, estamos aquí con la doctora licenciada en Psicología, María Fernanda Montaña, que pertenece a la organización. Gracias por haber venido. Hablamos de cáncer y siempre estas cosas hay que hablar. Antes no se hablaba, antes había un cierto temor de hablar de cáncer y la verdad es que me encanta que podamos hablar de todo esto porque nos ayuda justamente esta comunicación, el ida y vuelta, cuando uno necesita un apoyo, contar con una organización como LALSEC. ¿Desde qué año está LALSEC? Desde 1921, estamos cerca del cumpleaños, en julio del 1921, ahí nace LALSEC de mano de Elena Larroque de Roffo, ¿sí? La mujer del doctor Roffo, quien creía que era importante generar una organización para poder llegar a la comunidad y sobre todo aportar en lo que era la detección temprana, que era lo mejor que se podía hacer en aquellos tiempos, ¿no? La detección temprana. También, ¿no? El diagnóstico precoz, siempre digo, es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de mama, de cáncer de próstata recién, siempre llegar a anticiparse y poder atacar a ese tumor tiene la expectativa de sobrevida mucho más elevada. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde el ALCE con los pacientes? ¿Cómo llega el paciente al ALCE? ¿De qué manera ustedes apoyan a los pacientes con cáncer? Bueno, hay un área, por supuesto, de detección temprana, como mencionaba recién. Hay un área de concientización donde se promueve la educación, digamos, llevar información a la comunidad. Y un área de acompañamiento al paciente. En realidad decimos al paciente, pero es la unidad de cuidado del paciente y también la familia o su entorno afectivo que también se encuentran impactados por el diagnóstico. Absolutamente. ¿Qué significa acompañar al paciente? ¿Significa acompañarlo en un consultorio del ALSEC? ¿Significa visitar al paciente en su domicilio? ¿Cuál es el alcance? Hay distintos dispositivos, desde dispositivos de grupo presenciales, otros remotos, consultorio individual. La idea es ir acompañando a ese paciente y las familias desde el momento mismo del diagnóstico y a lo largo de todo el itinerario de evolución. Hay grupos para reciente diagnóstico, otros para pacientes que ya están más avanzados en el tratamiento, grupos para las familias, para los cuidadores, para poder entrenarnos en cómo cuidar al paciente y cómo cuidar también, gestionar sus propias emociones en el cuidado. Como decimos, ¿no? Pero los que cuidan, ¿no? Cuidar a los que cuidan. Imaginemos que yo tengo un diagnóstico de cáncer y que tengo una medicina prepaga, pero me siento que me falta un poco de contención, que si bien me pueden dar las cosas, los tratamientos, necesito un apoyo. ¿Puedo ir al ALSEC? Sí, claro que sí. Hay una navegadora que en primer lugar recibe a los pacientes y las familias para escucharlos, para contenerlos y para de alguna forma ayudarlos a armar el mapa ese de cuidado, ¿no? Que puede ser lo más apropiado para ese paciente y esa familia. Derivarlos a los grupos, a los especialistas y bueno, hacer el seguimiento y acompañar a lo largo de ese viaje, de ese camino. Y para hacer esto, ¿yo tengo que pagar algo al ALSEC o el ALSEC es una entidad civil sin fines de lucro? Sin fines de lucro, lo único que tiene un costo, pero es un costo institucional, son los consultorios de psico-oncología individual y las sesiones de psico-oncología. Después son todos los programas gratuitos, solamente las personas se anotan, bueno, porque los cupos son limitados, ¿no? Para procurar que la cantidad de personas que integren los grupos sea acotado y se permita la dinámica, pero es totalmente gratuito. Y la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo se financia el ALSEC? Porque imagino que tiene médicos, tiene consultorios, tiene un instituto, o sea que debe ser propio, pero ¿cómo obtienen los recursos para poder A partir de los recursos de la comunidad, ¿no? Desde empresas hasta personas individuales que se acercan al ALSEC con la intención de poder apoyar, ¿sí? Porque la comunidad es quien puede sostener los recursos para poder llevar adelante todo esto. ¿Y el apoyo que ustedes dan es solamente para mayores o también para niños en cánceres infantiles? No, solamente para adultos, ¿sí? Cuando hay necesidad de apoyar a algún niño, hacemos la derivación a la fundación que acompaña a los niños con cáncer.
cáncer. Y en el caso de que una persona por su enfermedad no puede trasladarse hasta la entidad que está en la calle. Araos y Güemes. Bien, no puedo ir hasta la calle Araos y Güemes, pero tengo la posibilidad tecnológica de comunicarme a través digamos, de imágenes, de Zoom, vía Zoom. ¿Existe esa posibilidad de hacer contacto con ustedes? Sí, claro, hay espacios remotos, espacios de contención emocional, para las familias también hay espacios remotos, hay talleres de duelo, estos son todos espacios remotos, charlas de nutrición, ¿no? Porque también se intenta poder promover los hábitos saludables, ¿no? ¿Quién es el paciente que está más afligido por tener cáncer, en general, digo, ¿no? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién lo asume con más entereza, con más resiliencia? ¿Quién es más resiliente? Encontramos, que las mujeres quizás se acercan con mayor aceptación y también tienen otra adherencia a los grupos, los espacios de contención, son quienes más fácilmente se abren a recibir la ayuda. ¿Qué estamos viendo acá en este mapa? Porque veo 100 años. Sí. Estos son sedes que tienen los más de ALSEC. 100 filiales que tiene esta institución federal que es la ALSEC, ¿sí? En cada lugarcito de la Argentina. Y bueno, los programas de hecho llegan a cada uno de ellos. Entonces hay personas que se encuentran lejos de Buenos Aires, pero quizás pueden conectar remoto y acceder también a los programas, ¿no? ¿Y estos grupos que se forman grupos, digamos, por patología o en general? O sea, digamos, quiero decir con esto, grupo de cáncer de próstata, grupo de cáncer de mama, ¿o nos juntamos todos? Todos, pero según etapa de diagnóstico, reciente diagnóstico más avanzado, según el momento en que se encuentran en la etapa de la enfermedad. ¿Y hacen alguna otra actividad, digamos, que tenga que ver, por ejemplo, con la recreación, con algún viaje, con algún tipo de actividad lúdica dentro del ALSEC? Sí, se generan a veces espacios que los llamamos encuentros para pares y van cambiando la dinámica, pero tienen que ver un poco con esto, encontrarse con otras personas y desde distintas temáticas generar el encuentro, o talleres como se va a hacer en la semana próxima de oncoestética, ¿sí? Para señoras que quizás cambiaron algo en su estética, ¿sí? Porque están haciendo tratamientos. Ajá. Y quizás se ha caído el cabello, encuentran distintas su piel, se encuentran distintos en su imagen corporal y la Cámara de Cosmética nos apoya para poder dar recursos para afrontar esos cambios. Porque hablando con médicos oncólogos siempre decía que quizás a las mujeres que pierden el cabello lo que más le impacta es esa, ¿no? Su imagen frente al espejo de haber perdido el cabello. ¿Ustedes tienen posibilidades de, digamos, de generar esas pelucas para la gente o no? Hay algunas pelucas en donación y si no los derivamos también a la Cámara de Cosméticas que, bueno, trabaja en colaboración con nosotros, que ellos tienen un banco más grande de pelucas para que las personas puedan acceder y quizás conseguir la peluca a préstamo, ¿no? Que si no son muy caras, hay personas que no tienen acceso para comprarla. ¿Y ustedes recomiendan el uso de los cascos para evitar la pérdida de cabello por la quimioterapia? No lo recomendamos, pero sí están los especialistas que pueden evaluar, ¿sí? Cuando los pacientes preguntan por esto. No es que hacemos la recomendación, pero bueno, vamos evaluando en el caso a caso. No nos ocupamos de eso. Si un paciente tiene un diagnóstico y está en un hospital y está hospitalizado y se contacta con ustedes, ¿ustedes tienen la posibilidad de ir a ese lugar, a ese hospital, a ver a esa persona? Sí, se acerca. Apoyarlo. Sí, muchas veces se acerca a la navegadora para poder apoyarlo, para poder conocer cuál es su situación, qué necesita. Y bueno, también tenemos psicooncólogos en algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital Durán es un sitio en el cual hay una voluntaria haciendo trabajo de grupos y prácticas de mindfulness con los pacientes. ¿Y ustedes tienen contacto en general con los psicooncólogos, me refiero, ¿no? Con los médicos oncólogos referentes de cada hospital? ¿Les derivan a ustedes pacientes? Sí, nos derivan pacientes y bueno, es parte también de nuestra práctica conocer al profesional, contactarnos, que haya una comunicación, porque sabemos que el trabajo y el acompañamiento del paciente y la familia es en equipo, tiene que ser un diálogo en equipo para armar ese mapa de cuidado, ¿no? Y desde el lado de ustedes, ¿no? Los psicooncólogos que ven pacientes todos los días con problemas oncológicos, a veces menos graves, a veces más graves. ¿Ustedes cómo son contenidos, ustedes, las personas que cuidan a los que están enfermos? Bueno, hace un tiempo ya se está hablando acerca del autocuidado de los profesionales, ¿no? No solo desde las psicoterapias o de las supervisiones que hacíamos hace largo tiempo atrás y lo seguimos haciendo, sino que llaman hoy las prácticas de cultivo de la autoconciencia. Es cómo tomo conciencia respecto a cómo estoy mientras cuido a la otra persona. Prácticas como la meditación. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital, en el Hospital Británico, y todas las mañanas tenemos espacio de meditación con el equipo
equipo para poder cultivar esa autoconciencia y salir luego a la sala a acompañar. ¿Y es una especialidad dentro de la psicología, la psicooncología? ¿Ya está decretado, está establecido que es una subespecialidad? Es una especialidad clínica, así que data del año 1970 más o menos. Nació en Estados Unidos en el Hospital Memorial Sloan Kettering de New York. ¿Y quién da esa especialidad? ¿La misma facultad de psicología o son centros privados que dan el título de especialista en psico-oncología? Muchos sitios, sí, la universidad, nosotros en la Universidad Católica, también yo dirijo la diplomatura en la Universidad Católica y el posgrado en la Asociación Médica Argentina. Hay otras universidades también que UCES tiene la especialidad, o la maestría en psico-oncología de la Universidad de Favaloro. Sí, hay muchos sitios que hoy ofrecen esa formación. ¿Y hay interés en la postulación en psico-oncología? Sí, muchísimo interés, cada vez más. Ah, mira qué interesante eso, ¿no? Porque a veces uno ve que ciertas especialidades comienzan a decaer. Por ejemplo, en medicina, la pediatría con menos nacimientos un poco le saca el estímulo a la gente joven para hacer la especialidad y se nacen cada vez menos chicos, pero la psico-oncología es una especialidad en crecimiento. Muchísimo. Yo solo en la Asociación Médica Argentina hemos formado cerca de 500 psico-oncólogos ya. Bien, ¿me puede decir para aquellas personas que están mirando dónde debe dirigirse para poder tener un contacto con la ALSEC, para poder tener una entrevista con un psico-oncólogo? Sí, pueden acercarse a la página en forma remota, www.lalsec.org.ar, y ahí van a tener directamente el acceso para conectar con la navegadora, con el acceso a los talleres. ¿La navegadora quién sería? Es una trabajadora social que se ha formado también en psico-oncología para acompañar el proceso, para recibir al paciente con su familia y, como decía, diseñar ese mapa de cuidado y acompañarlo a lo largo del proceso. Noble tarea, te felicito. Gracias, un placer. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más Intelexia. Vamos a hablar acerca de ELA. Vamos a hablar de esta enfermedad, de la neurona motora degenerativa, la neurona motora, y también vamos a hablar acerca del presente y futuro de la cirugía bariátrica. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Las patentes otorgan a un laboratorio el derecho exclusivo de vender un medicamento. Es un reconocimiento justo al esfuerzo y la inversión en nuevos tratamientos. Pero en todo el mundo, también en Argentina, hay laboratorios internacionales que buscan extender ese privilegio más allá de la ley. Eso significa más monopolios, menos competencia y precios más altos para todos. La legislación internacional es clara. Las patentes duran 20 años y en Argentina también. Cuando vencen, los laboratorios argentinos producen medicamentos de igual calidad y eficacia, pero mucho más accesibles. Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de 2.200 millones de dólares, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias. Cuidar las reglas también es cuidar la salud de todos. Signifa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Tu salud no puede esperar y vos necesitas respuestas confiables. Con más de 10 sedes en Capital y Gran Buenos Aires, te acercamos laboratorio, diagnóstico por imágenes, vacunatorio y chequeos médicos completos en un solo lugar. Tecnología de última generación, profesionales de excelencia y hoy un nuevo avance, laboratorio genómico para una medicina más precisa y personalizada. Estamos cerca, estamos preparados, estamos para vos. Centro Rossi, cuidándote siempre. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Medife, estamos con vos.
En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.